está a través de Skype Gabriel Selpo, que es economista de la consultora Elipsis. Gabriel, soy Luis Novares, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy bien. A pesar de precios cuidados y a pesar de algunos intentos, se han acelerado bastante los precios, por lo menos en algunos productos. Sí, así es. Particularmente nosotros no hemos notado un impacto notable en precios cuidados dentro de nuestras mediciones, como por ejemplo si fueron otros controles de precios un poco más efectivos, como los que eran de Moreno, ¿no? Que eran un poco más abarcativos y un poco más severos en ese sentido. Contame un poco en dónde han notado ustedes y qué datos han podido recabar, con qué metodología trabajaron y qué conclusiones llegaron, Gabriel. Bueno, te cuento un poco, Luis. Nosotros trabajamos con una metodología mediante un sistema que relevamos precios online, que por suerte en estos tiempos están prácticamente todos los precios de la economía online y nos permiten hacer un relevamiento que cubre prácticamente el 80-90% de la canasta. Y bueno, ya hemos analizado y los últimos ha mostrado unas inflaciones de, por ejemplo, el último mes, en promedio fue en febrero del 5,3%, ¿no? Que es la que estamos esperando que salga ahora. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de producto en particular, alimentos básicos de canasta o productos de primeras o segundas marcas que se han disparado de esta manera? Sí, así es. La que más han disparado estos últimos meses son los más relacionados con la devaluación. Por ejemplo, los equipamientos y electrodomésticos del hogar, que sí, que eso presentaron una fuerte suba. Seguido también de alimentos, que también repercuten bastante la dolarización a la suba de precios, ¿no? Uh-huh. Hay en esta aceleración que ustedes están viendo de precios, ¿ustedes ven un detenimiento propio de lo que había sido el efecto post-devaluación, cuando en pocos días aumentó un 20% el dólar, o crees que todavía es un proceso continuo que no se detiene? Con respecto a los primeros registros, luego de la devaluación, se ha notado una importante desaceleración, ¿no? La semana post-devaluación fue una suba semanal muy importante, el 1,9%, y al correr de los días, que luego fijaron el tipo de cambio, sí, se fue disminuyendo la suba de precios hasta, por ejemplo, 0,3% que llegó a registrar la primera semana de marzo, ¿no? Uh-huh. De esta forma, en cierta forma se despejaron los miedos a la estabilización de precios que podría haber, ¿no? En términos aritméticos, ¿cuál es el resultado que les ha dado a ustedes? ¿En cuánto se ha producido esta aceleración de precios? Como te comentaba, para el mes de febrero, el promedio de la suba de precios de todo el mes fue de 5,3% con respecto a enero, ¿no? Ahora, punta a punta fue un poco menor por esta misma desaceleración que te comentaba, que fue solamente 4,8%. ¿Han podido ya tomar valoración de lo que es el nuevo IPC, esto que yo decía al comienzo de nuestra charla? Estos conglomerados urbanos, el nuevo modo, ¿les parece que es más aceptable? De acuerdo a esto, ¿cómo debería venir en las próximas horas el índice? Sí, así es. El que nosotros, te estoy comentando exactamente, nosotros tomamos en cuenta esa ponderación, o sea, nuestras mediciones de precios nos permiten tomar a nivel nacional los índices de precios y nosotros el 5,3% es tomando en cuenta esa metodología, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, puede haber un sesgo con respecto a precios cuidados en la medición, Claro. exactamente en la inflación, que termine dando el índice, ¿no? ¿Qué pasaría, qué valoración tendrías, Gabriel, si hoy se conociera un índice igual o menor al del mes pasado por parte del IPC oficial? Yo creo que la gran mayoría de los agentes económicos y el mercado tampoco lo creería, ¿no? No resultaría creíble un índice bajo del año pasado y afectaría mucho la credibilidad en este nuevo intento que está intentando hacer el gobierno en recuperar esa credibilidad que ha perdido lamentablemente en estos últimos años, ¿no? Vos lo mencionabas al comienzo cuando decías cuál es la consulta, o mejor dicho, el chequeo online que hacen de cada uno de los productos. ¿Qué pasó en cuanto a si existe o no retracción de consumo? Sí, se ha notado los primeros meses una retracción de consumo en los centros de compra. Si bien todavía no han salido la mayoría de los índices de actividad de estos meses, porque es bastante reciente la suba de precios, sí, ya se empieza a ver con respecto a las
que salen más tempranamente, por ejemplo, patentamientos, ya se empiezan a ver en el mes de febrero una considerable baja. Y sí, consideramos que va a terminar afectando en forma muy negativa lo que resta del año y va a terminar con niveles por debajo del año pasado de consumo, ¿no? En lo que hace a canasta básica suele pasar cuando existe algún tipo de estas crisis que la gente prefiere segundas marcas o marcas más económicas. ¿Se ve algo de esto? Todavía no lo podemos notar, al menos, pero sí es muy probable que termine pasando, sobre todo la retracción del consumo, también en el comportamiento generalizado, ¿no? Consumos más de bienes más básicos y no tantos premium como se venía aumentando con el tema del patentamiento normalmente, o otros bienes que presentan más confianza a la hora de realizar la compra, ¿no? Gabriel, desde la consultora, ¿se maneja una perspectiva de todo el año, de los 12 meses 2014, respecto de suba de precios o inflación en general? Sí, así es. Para diciembre estimamos que la suba de precios va a rondar el 32%, pero esto con una importante desaceleración de precios con respecto a los que estamos observando ahora y los que vamos a observar, porque estimamos que todavía va a seguir subiendo en los próximos meses, sobre todo marzo y abril, los niveles interanuales van a llegar casi al 40%. Luego ahí sí va a descender al 32%. En promedio en el año va a rondar el 36, 37%, pero con esta desaceleración de la inflación. Claro, en gran parte esta desaceleración de la inflación se ve, como te comentaba, a la caída del consumo que está generando estos últimos momentos, ¿no? Si uno dice que se ha producido un modelo ortodoxo clásico de secar la plaza, subir las tasas, producir una devaluación y poniendo un enfriamiento de la economía, creo que no se equivoca. Sí, así es. Lamentablemente es lo que está pasando. El gobierno lo retrasó en estos últimos tiempos y bueno, cuando llegó lo tuvo que hacer de forma un poco más agresiva y está impactando de forma importante en la economía. Esperemos que siga paulatinamente realizando este ajuste para que de vuelta no tenga que hacer un ajuste más bruto en el futuro, ¿no? Claro, esto yo lo pregunto esperando que no sea así, digo, porque siempre cuando se puso este tipo de fenómenos de devaluación, los que lo sufrimos son los asalariados, o los que trabajamos, o los que tenemos la suerte de tener un trabajo más o menos acomodado. Pero digo, ayer había algunos colegas tuyos que insistían con que de no detenerse esta curva de crecimiento de precios, inevitablemente el tipo de cambio iba a quedar otra vez retrasado. Sí, así es, dadas las condiciones actuales, lamentablemente la suba de precios termina erosionando la devaluación. Nosotros, por ejemplo, estimamos que ya con esta suba de precios que pasó desde la devaluación, la mitad de la devaluación ya se perdió en términos de competitividad, ¿no? Y bueno, si la situación económica no cambia mucho, el gobierno no tiene forma de financiarse, va a ser medio inevitable que siga el dólar para arriba, ¿no? Hoy se volvió a insistir con la posibilidad del recorte de subsidios, excluyendo especialmente el tema transporte. ¿Vos crees que de producirse un retiro de subsidios podría generar también un impacto en el bolsillo en lo que hace servicios básicos como gas, luz y agua? Sí, sin duda va a impactar. Ahora, la nueva medición de precios, con respecto a la anterior solamente media lamba, y encima de eso también disminuyó la importancia en la ponderación del nuevo índice de estos servicios. Si bien obviamente nos va a impactar de igual forma, en la medición de la inflación va a ser considerablemente menor con la que era anteriormente, ¿no? Sobre todo porque no va a ser solamente, o sea, mide las subas de todo el país y sobre una canasta que lo determina de menor peso con respecto al que tenía antes. Gabriel, te agradezco mucho la charla y te mando un saludo desde aquí, ¿eh? Otro grande, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Serpos, economista de la consultora Elipsis. Hacemos una pequeña pausa, hablamos del tema docente.